Nos encontramos aquí con un maravilloso cuadro que ha sido analizado por Ramón Mujica, que es un especialista en historia del arte y nos va a hablar de esta magnífica pintura del siglo XIX. Bueno, Ramón. es una pintura republicana de inicios de la República, efectivamente con una iconografía bizarra, por decirlo lo mínimo, porque se trata de los primeros esfuerzos por imaginar la patria, la nueva patria secular, independizada. Los artistas de inicio de la República no tenían modelos para hacer ese tipo de representaciones y por eso es que al final tiene un cierto parecido con la iconografía de la Inmaculada Concepción, de la Y, Virgen María. y de la pintura barroca, ¿no? Porque es como un carro donde desciende esta suerte de virgen profana, como tú Exactamente, mencionas. está al centro, es la patria que lleva el gorro frigio de la Revolución Francesa, la escuadra de la masonería, está siendo doblemente coronada por la esperanza que lleva el ancla, la prudencia que lleva el espejo donde se ve el rostro con la serpiente, y entre las dos coronan a la patria con las rosas, que probablemente es una alusión al hecho que San Martín declaró a Santa Rosa de Lima patrona de la independencia americana, pese a ser una santa de estirpe virreinal, ¿no? Sí. Eso es lo fascinante. Y también toda la simbólica masónica, ¿no? Que está alrededor a través de los ángeles. Exacto, o sea, lo que se ha hecho aquí es, se ha utilizado la iconografía de la Inmaculada, que siempre se representa a la Virgen con angelitos que llevan las Mm. letanías. En este caso son seres alados con alas de mariposa, que lleva uno, un ángel lleva el martillo del masón, el otro la cornucopia, que después va a quedar fijada en el escudo nacional del Perú. Luego el uroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, es un símbolo egipcio muy antiguo. Luego el caducio, que está cortado. Ah, sí. Y luego el ángel con el hilo cerrado del masón. Entonces, como tú dices, ahora la patria es la nueva virgen profana, secular, que desciende del cielo, jalada por 6 caballos. Curiosamente, en la parte de abajo se identifican los caballos y se dicen que son una alegoría de las nuevas repúblicas independientes, que son México, Guatemala, Colombia, Buenos Aires, Perú y Chile. Y disculpa, Ramón, Mm. no aparece Bolivia. No, porque Entonces, todavía Bolivia no se había independizado del Perú. en 1825. Entonces el Exacto, cuadro... es anterior. Ah, Es anterior. Eso permite fechar el cuadro, justamente. ah, Y lo interesante es que vemos cómo las nuevas repúblicas independentistas pisotean las nubes negras del coloniaje, mientras que la patria desciende de los cielos, ¿no? Doblemente coronada, como decíamos, ¿no? claro, y jalada por este carro alegórico Alegórico. de caballos y como debían hacer las fiestas, ¿no? Y Claro, las celebraciones o ceremonias cívicas en ese momento, es ¿no? muy probable que el cuadro en sí mismo esté inspirado, como tú dices, algún carro alegórico que marchó por las calles de Cusco o de Lima durante las fiestas de la independencia, Claro, ¿no? porque se trata de un anónimo cusqueño, Exacto. ¿no? Y El cuadro estaba en una casa hacienda y ah, sí, aparentemente sí. forma parte de toda una serie de alegorías patrióticas, pero lamentablemente las otras piezas han desaparecido. Felizmente esta sobrevivió. Sí, Y me sí. hace recordar eso a las alegorías de la Revolución Francesa, ¿no? Sí, Y cómo claro. también en las fiestas toda esta simbólica iconografía buscaba reemplazar a la católica, a la religiosa, Claro, ¿no? porque después de todo la independencia no solamente es una independencia política, sino también es una revolución en el pensamiento. Es el inicio, digamos, de las nuevas repúblicas seculares, ¿no? Entonces, si bien estas nuevas repúblicas todavía no tienen una iconografía propia, sí se apropian de la simbología del barroco para continuar exaltando las virtudes
antes al monarca, pero ahora de la nueva república. Y por eso es que los que llevan las bridas de los caballos, según la inscripción, es la justicia y la templanza. La justicia y la templanza estaría ya. ¿no? Fascinante. Sí, que eso es lo fascinante, ¿no? Y esta sería una Marianne. Una Marianne criolla o criolla, ¿no? Además con los colores de la bandera del Perú. Del Perú, ¿no? Así es. Y podría ser una libertad, la patria o la república, siempre representadas en femenino. En femenino, así es. Que al final es una respuesta a toda la iconografía de género imperialista que solía ser masculina, ¿no? Sí. O sea que se concibe a la nueva república como una mujer, por lo general como una matrona, ¿no? Una amazonas, inclusive en algunos acá casos. Sí está vestida, ¿no? Exacto, es decir, en otras representaciones aparece con el pecho desnudo, que también tiene una significación, ¿no? Sí. De amamantar a los ciudadanos. A los ciudadanos, ¿no? Sí, y que incluso eso viene hasta de finales del virreinato, ya empiezan a aparecer algunas representaciones de la patria criolla como una madre que no necesariamente amamantaba a todos sus hijos por igual, ¿no? Sí. Hay un cuadro novohispano justamente basado en esa iconografía que es muy interesante. Sí, qué belleza, realmente muy cargado de significación. Gracias, Ramón. No, un honor estar acá con ustedes, gracias.